Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Bienvenidos al primer webinar del ciclo de webinarios Situar opressions des de la justícia sexual i la justícia climàtica. Yo soy Unai Gil, junto con mi compañera Almudena Rodríguez, nos vamos a encargar de la moderación del webinar. Este webinario, que es el primero de un ciclo de 3 webinarios y que lleva por título Explorando la interconexión entre la justicia climática y la justicia sexual, nos va a servir como introducción a la cuestión de la justicia climática feminista. Recordad también que este es un espacio seguro, estamos utilizando la versión de Zoom Webinar, por lo tanto no podréis poneros ni la cámara ni el micro, por si tenéis preguntas que hacer a las panelistas, tenéis aquí un apartado aquí abajo que creo que pone preguntas y respuestas, donde las podéis hacer y nosotros después, al final de la sesión, se las vamos a trasladar. Recordad también que la sesión será grabada y que también va a ser subida en los canales y las redes sociales de la asociación y la vais a poder encontrar a posteriori en el YouTube de la asociación. Disponemos de traducción simultánea. Voy a compartir aquí un momento la pantalla para que veáis exactamente cómo se hace. Tenéis que abrir el menú de interpretación, que está aquí abajo en la barra de abajo. Tenéis que seleccionar el idioma en el que vais a escuchar, castellano o inglés, y tenéis que silenciar el audio original, porque si no, no os va a servir. Bueno, ya está. A partir de aquí doy paso a mi compañera Almudena, que va a hacer una pequeña introducción. Gracias, Unai. Bueno, pues en primer lugar, gracias a todas las personas que habéis decidido y habéis tenido tiempo de poder conectaros a este primer webinario sobre la interconexión entre la justicia climática y la justicia sexual. También dar las gracias a las panelistas que están hoy aquí presentes con nosotras, que luego pasaremos a presentarlas. Muchas gracias por vuestra disponibilidad y por vuestra generosidad de querer estar hoy aquí en este webinario tan importante para la asociación. Y bueno, como decía Unai, mi compañero, yo soy Almudena Rodríguez, soy responsable de incidencia política internacional de la Asociación de Drets Sexuals y Reproductivos, y ya hace bien 3 o 4 años desde la asociación, que es una entidad feminista catalana que nuestro foco de trabajo, nuestro objetivo es la garantía real de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en toda su diversidad y de la población LGTBIQ+, empezamos a pensar, a explorar, a empezar a trabajar que era esta interconexión tan importante entre la justicia climática y la justicia sexual y reproductiva. Fruto de ese trabajo, de esa reflexión que iniciamos, hemos también empezado algunos proyectos, estamos implementando algunos proyectos. Este webinario, la serie de webinars, forman parte de un programa que precisamente se llama Interconectando la justicia sexual y la reproductiva, que cuenta con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Y es gracias a esta financiación que hoy podemos realizar este webinario. Entonces, el objetivo de esta serie de webinarios, que ese es el primero de ellos, es sobre todo, profundizar entre todas, entre todes, qué es la interconexión entre la justicia climática y la justicia sexual. También como uno de los objetivos más importantes siempre para la asociación es reivindicar siempre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos a la hora también de conseguir la justicia climática. Y un tercer objetivo, pero igual de importante que los otros dos, no porque este tercer orden es menos importante, es acercar a la ciudadanía de Cataluña, a la ciudadanía catalana, las voces de las activistas feministas del sur global, de la globalidad del sur, que luchan desde lugares y espacios diferentes por un mismo objetivo, que es conseguir la justicia climática desde un posicionamiento político feminista, en ocasiones interseccional, en otras decolonial, feminismos comunitarios. Queremos acercaros también a esas voces de la gente que también pone el cuerpo en primera línea, que a veces tiene muchas dificultades y barreras por poder acceder a los espacios de toma de decisiones, a las mesas de negociación, por ejemplo, los espacios que hay habilitados para ello, como sería la conferencia de las partes, la conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Acercaros a estas voces, que las conozcáis
y poderos también ofrecer respuestas inspiradoras, transformadoras, que se construyen desde visiones holísticas que permiten realmente o permitirían superar las diferentes crisis entrecruzadas. Como os decía, en esa reflexión que llevamos ya tiempo haciendo desde la Asociació de Drets Sexuals y Reproductius, así habíamos identificado que en los últimos años sí que se ha incorporado en parte una visión feminista en lo que serían los trabajos y el activismo por la justicia climática. Sobre todo se incrementó a raíz de la pandemia de la COVID. Y sí que hemos visto cómo parte del activismo por la justicia climática ha empezado a incorporar ese análisis feminista interseccional para ofrecer posibles respuestas. Y por todas es conocido el lema de no habrá justicia climática sin justicia de género. Pero nosotras sí identificábamos que muchas veces cuando se habla de justicia de género se puede hablar de cuidados, de economía de los cuidados, de otras temáticas, pero en muchas ocasiones quedan relegados nuevamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las poblaciones LGTBIQ+, así como también muchas veces quedan relegadas las voces de las mujeres y de la población LGTBIQ+. Y esto supone que también, a pesar, como decía, de que se ha incorporado la justicia de género dentro de buena parte del activismo por la justicia climática, con esta carencia de no incorporar el eje de derechos sexuales y reproductivos, las posibles respuestas, programas, políticas, planes que se definen y se implementan dejan fuera temas tan importantes como las diversidades sexuales, las heterodisidencias, el derecho al aborto, la anticoncepción. Se olvidan de temas que son importantísimos para poder también hacer frente a la justicia climática y no dejar a nadie detrás. Nosotras desde la asociación entendemos que el cambio climático es el producto, como todas las que estamos aquí, el producto de un modelo económico que prima la lógica extractiva y los procesos de acumulación salvaje y de consumismo exacerbado, que esto hace que se generen millones de personas desplazadas, expulsadas y violentadas, y también destruye y agota los recursos naturales, ¿no? Este modelo económico, como siempre decimos, necesita del ejercicio de diferentes violencias, como son las violencias contra los cuerpos de las mujeres y las personas heterodisidentes, pero también las violencias racistas, el colonialismo, el militarismo. Todas estas violencias son necesarias para poder mantener y perpetuarse este sistema, este modelo económico que es al fin de cuentas el que genera el cambio climático. Al final hablamos de un modelo económico que ni permite la soberanía alimentaria, que ni permite la soberanía territorial, pero tampoco permite la soberanía corporal. Y es aquí donde entra la importancia del eje de derechos sexuales y reproductivos y de la importancia de las voces también de las activistas LGTBIQ+, en la lucha por la justicia climática. Entonces, bueno, como decía al principio, nosotras entendemos que necesitamos respuestas transformadoras, inspiradoras, que se construyen desde una visión holística. Creo que en este webinario vamos a poder ofreceros a las personas que os habéis conectado esta idea, estas voces de un elenco de panelistas que todas son activistas feministas, cada una desde sus espacios, desde sus territorios, desde sus temáticas también concretas, como veremos, pero que todas ellas están compartiendo la lucha por un objetivo común, que es por un orden social, económico diferente, mucho más justo, equitativo, y también por conseguir la justicia climática. Para no consumir más tiempo, os voy a pasar a introduciros a nuestras panelistas para ya poderles dar la voz. Antes de ello, sí, también comentaros que durante este webinar y los dos siguientes vamos a contar con la compañía de una diseñadora gráfica catalana, feminista también. Su nombre es Clara Tanit
Ella nos va a escuchar, nos va a ver interactuar, va a ver vuestras preguntas, las respuestas de los panelistas y con todo ello va a elaborar una serie de infografías que posteriormente compartiremos en las redes y en los canales de la asociación para poner a la base de todas las personas que estáis interesadas en este tema. Entonces, ya sin enrollarme más, voy a empezar a presentar. En primer lugar, tenemos a Ana Pinto. Hola, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. Ana Pinto es una de las líderes y de las caras visibles de jornaleras de Huelva en Lucha. Es un lujo contar hoy contigo. Estamos súper orgullosas y súper agradecidas en la asociación. Para aquellas que no conozcáis a Jornaleras de Huelva en Lucha, es un grupo autoorganizado de mujeres trabajadoras del campo de Huelva y llevan años luchando por alcanzar unas condiciones de vida y de trabajo dignas para la clase jornalera andaluza, trabajando desde los feminismos, desde el ecologismo, desde el antirracismo, importantísimo, y están decididas, y además así lo están haciendo, yo creo, a acabar con décadas y décadas de precariedad y de opresión. Entonces, Ana Pinto será la primera panelista en tomar la palabra, pero voy a pasar también a presentar a nuestras dos compañeras. Muchas gracias, Ana, de nuevo. Y en segundo lugar, contamos con la compañía, con la presencia, un lujo también y un orgullo de Lian de León, muy amigo nuestro de la asociación. Lian es un inmigrante filipina, queer, trans y de género no conforme, que vive en la tierra ocupada de Oregon, en el área de la Bahía de California. Lian es antiimperialista y feminista acérrima, coordinó hace tiempo el Foro Feminista de Asia-Pacífico, también fue coordinadora durante muchos años del grupo principal de mujeres de Naciones Unidas, con la que tuve el lujo de poder trabajar como miembro del Women's Major Group y aprender muchísimo de ella. Lian ha estado, bueno, es activista feminista, climática, transfeminista, ha estado en las negociaciones de diferentes COP, de la Conferencia de las Partes, de la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático. Ha participado también siempre en el High Level Political Forum, el foro político de alto nivel para hacer el seguimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, así como en otros espacios de Naciones Unidas, como es la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así que muchísimas gracias, Lian, por estar hoy con nosotras. Y en último lugar, tenemos a Andrea, también una queridísima compañera y amiga. Andrea es una feminista interseccional, ella es de la República Dominicana, es una mujer migrada, joven, mujer queer caribeña. Andrea además forma parte del secretariado del grupo principal de mujeres de Naciones Unidas, también trabaja para la organización feminista WeDo, que es una organización experta en justicia climática desde el feminismo interseccional también. Y también, bueno, forma parte de muchísimas plataformas de activistas feministas internacionales por la justicia climática, como puede ser el Women and Gender Constituency, que luego ella nos va a explicar qué es, o otras plataformas como la conexión entre justicia económica y justicia climática. Así que, Andrea, muchísimas gracias hoy por estar aquí con nosotras también. Y ya simplemente explicar que la estructura del webinario es, tenemos una primera ronda de preguntas que empezaremos con Ana y seguiremos con nuestras otras compañeras. Luego habrá una segunda ronda de preguntas y al finalizar esta segunda ronda abriremos el turno de preguntas que podáis haber realizado, formulado en el chat de preguntas y respuestas e intentaremos dar respuesta a todas las posibles preguntas. Así que bueno, paso la palabra a mi compañero Unai y muchísimas gracias a todas de nuevo. Muchas gracias, Almudena, por la presentación. Dame un segundillo que comparto la pantalla, que había hecho una mini presentación. Vale, pues efectivamente, como ya ha dicho mi compañera Almudena, habrá dos rondas de preguntas. Con esta primera pregunta queremos ofrecer un poquito a cada panelista la oportunidad de describir su experiencia y su conocimiento concreto sobre cómo lograr la justicia climática desde el feminismo. Empezaremos por Ana, de las Jornaleras de Huelva. La pregunta es breve. Ana, ¿podrías explicarnos
¿Cómo se originó vuestra lucha? ¿Cuáles fueron los motivos que os llevaron a organizaros? ¿Y cuáles son vuestras demandas y las principales barreras a las que os estáis enfrentando actualmente? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la asociación por invitarnos a participar a la jornalera, a este encuentro. Y nada, encantada de estar aquí con estas compas también, que bueno, escuchando la presentación no las conocía, pero de las marineras, ¿no? A ver qué digo yo, a ver qué digo yo ahora, ¿no? Y lo digo porque, como siempre decimos, nosotras hemos nacido de debajo del árbol, de estar currando a liar la que hemos liado, ¿no? Y esto se ha dado porque año tras año hemos ido viendo cómo se subían los abusos y demás contra las trabajadoras, contra los trabajadores y bueno, llegó a un punto en el que ya la situación se volvió tan insostenible que no podíamos aguantar más. Por poner un poco en contexto y explicar cómo puede ser a lo mejor el trabajo en el campo. Tú llegas el primer día de que vas a trabajar a la campaña, te llegas allí, te ponen una serie de normas por delante, llegas media hora antes, media hora que no te pagan, pero que te obligan a estar allí de tu hora de trabajo, te ponen una serie de normas por delante en la que, bueno, básicamente se trata en algunos lugares en los que no puedes ya ni hablar con los compañeros, o sea, como si fuésemos un ejército que solamente vamos allí a producir mucho para beneficiar los bolsillos de la empresa y ya no nos permiten ni siquiera reírnos ni hablar porque te castigan o bien porque te riñen, se llevan todo el día gritándote y tú tienes un chip, ¿no? Que es como un GPS, básicamente, que en cada momento que tú sacas las cajas de fruta, con los kilos que sean, pues llega directamente a un ordenador que hay en una oficina. Y bueno, pues si ven en la oficina que tú llevas a lo mejor una hora sin sacar fruta, por circunstancias que puede hacer que tenga un lomo, una fila de árboles que te han tocado mal por enfermedad, porque se ha quemado con el sol, cualquier motivo, o porque tú ese día no te encuentres bien y hayas ido mal a trabajar por no perder el trabajo, pues ya te están diciendo que tienes que espabilar, que tienen, o sea, es algo como, suena como a una historia distópica, pero es la realidad, ¿no? Y claro, esto que implica que mucha gente no vaya ni siquiera al baño, y incluso pues hablamos de mujeres que tienen la regla, que ni siquiera van al baño porque no quieren perder tiempo para no coger menos kilos, para que no les riñan, porque al final del día, bueno, cuando tú llegas al día siguiente a trabajar, tienes una lista que muchas veces la ponen en comedores visibles y con los kilos que ha recolectado cada persona. Y hacen una media de la persona que más ha cogido con la que menos. Y de la mitad para abajo viene toda la gente señalada en la lista y te avergüenzan, te abochornan delante de tus compañeros y te meten caña para que recojan más fruta, ¿no? Que últimamente esto no solo te lo hacen en el trabajo, sino que como ahora se crean grupos de WhatsApp con las cuadrillas de las 30, 50 personas que trabajan, pues eso, la cuadrilla la forman 30 o 50 personas que la dirige una manijera o un manijero, pues cuando llegas a tu casa y a las 8 de la tarde estás tomándote un café tranquilamente, te envían un mensaje al grupo de WhatsApp del trabajo con la lista diciéndote que al día siguiente o te espabilas o no vas a trabajar o te castigan o directamente te castigan, como ocurre en algunas fincas de empleo y sueldo, durante 3 días por recoger menos kilos que el resto de compañeros, ¿no? Sin tener en cuenta absolutamente nada más allá de eso, ¿no? De esa productividad, de esos kilos de esa lista. Entonces, si ya no nos permiten hablar, no nos permiten escuchar música como se ha hecho siempre en el campo mientras trabajaba, ahora ya tampoco se puede hacer ni siquiera hablar con tus compañeros, pues, y te exigen tanto, llega un punto en que la gente pues explota y que nos decidimos pues organizarnos, ¿no? Esto fue en 2018. Las demandas que hacemos, básicamente, que se valore, ¿no? Y se tenga en cuenta el trabajo de las personas que gracias a nuestras manos se puede alimentar al resto de personas, ¿no? O sea que somos una parte esencial, como se ha demostrado
en esta pandemia y ni siquiera se nos tienen valor, ¿no? Y siempre se escucha como se escucha por aquí, el campo es lo último, ir a trabajar en el campo es lo último porque es uno de los trabajos peor pagados, donde peor te tratan y que menos se reconoce, pero a la misma vez un trabajo fundamental, ¿no? Y bueno, pues con respecto a las demandas que tenemos, podríamos empezar por, por muchas, pero no sé si es mejor dejarlo para la siguiente pregunta o lo explicamos ya o como veáis vosotras. Si lo quieres explicar ahora, no hay ningún problema. Sí, Vamos a ello. pues, perfecto. Nosotros creemos que una de nuestras principales demandas tiene que ver con el tema, como bien estáis tratando aquí hoy, con el tema climático, ¿no? Porque yo pienso sinceramente que de nada nos va a servir conseguir derechos, tanto a nivel antirracismo como derechos laborales y demás, si luego esto va a ser un desierto, porque es en lo que se va a convertir Huelva, con un sistema de monocultivo intensivo y de agroindustria, ¿no? Con un sistema de agricultura industrial que lo único que nos deja es enfermedades, tanto a los trabajadores como a la gente de la zona, y también que acaba con nuestros recursos hídricos, ¿no? Como ha pasado aquí en Huelva, ¿no? O sea, si no va a ser posible la vida de los pueblos porque no vamos a tener agua ni para beber, ni en la vivienda, como ya nos han anunciado que tenemos agua segura para 2 años, pero después no se sabe, pues yo creo que eso está ante todo, ¿no? Y ahí pues ahí se podrían englobar muchas cosas, ¿no? Pero por ponerlo así como ejes más centrales estaría el tema climático, luego el tema antirracista, porque sí que es verdad que nos importa este tema climático, pero es verdad que a día de hoy el trabajo se sigue dando, el trabajo sigue estando ahí y la gente sigue trabajando en el campo porque es la única opción que tiene viable de subsistir. De hecho, es de lo que depende la gente aquí en Huelva, tanto la gente de los pueblos como la gente que viene de fuera, ¿no? Entonces, para eso se necesitan derechos ya sobre la marcha y creemos que la regularización de todas las personas migrantes es fundamental para que haya un equilibrio en la balanza, ¿no? Siempre que haya una persona que tenga menos derecho que otra, nos pasa lo que nos lleva pasando en los Estados mucho tiempo, que te dicen, pues esto es lo que hay y me firmas estas normas, o aguantas con lo que te estoy diciendo o te largas porque tengo a 3.000 personas que lo van a hacer por la mitad de dinero que tú y sin protestar. Entonces queremos fundamental que para equilibrar, pues, y esto pensando también egoístamente, ¿no? Porque este es el discurso que nosotros tenemos que dar con respecto a la concienciación de la misma gente de aquí con los discursos de odio que se están creando. Porque todo esto no se tendría ni que decir ni siquiera teniendo en cuenta que las personas, pues eso, somos personas todas que no deberían ni existir fronteras ni de existir que nos dividan por el color que tengamos cada uno y que cada persona tiene derecho a emigrar donde le dé la gana, que el mundo de todo y que ni siquiera habría que dar una explicación de por qué esas personas tienen que estar regularizadas, pero como nos encontramos también con el actual momento del auge de la extrema derecha que está calando en todos los sitios, pues nosotras creemos que es fundamental que la gente que está votando a estos partidos de extrema derecha, sobre todo porque la mitad de las veces no tienen ni idea de las cosas y le llega el mensaje fácil y populista, para hacerle entender, pues es importante que sepan que necesitamos estar todas y todos en igualdad de condiciones, ¿no? Es así de triste decirlo, que tenemos que ir actuando poco a poco con la gente para concienciarla, pero es que no hay otra manera. Y de los sillones de los políticos no se va a concienciar a nadie. La gente que concienciamos somos la misma gente del pueblo que estamos abajo y que nos juntamos con uno tomando cerveza o tomando un café y le intentamos explicar lo que está ocurriendo, ¿no? Como de hecho tenemos de ejemplo este pueblo, ¿no? Que ya ha ocurrido, el pueblo donde vivo, que es Escacena del Campo, y la gente está bastante concienciada con lo que ocurre con las personas migrantes, y en la pandemia, de hecho, se creó una cadena humana que bueno, todas las semanas, cuando no podía salir nadie, nosotras salíamos con furgonetas llenas de alimentos, pues de mascarillas, de gel hidroalcohólico,
utensilios de primera necesidad para nuestros compas y nuestras compas que vivían en la chabola y que han seguido viviendo en la chabola después de una pandemia, ¿no? En los asentamientos chabolistas que hay en Huelva. Y por otro lado, pues tenemos la pata laboral, que bueno, aquí simplemente bastaría con que se cumpliese la ley que ya existe, pero es que ni siquiera se da eso. Los sindicatos hace mucho que nos han abandonado, los gobiernos están totalmente con la patronal y encima justificándola porque es el único beneficio, es el motor económico de aquí de Huelva y que dan trabajo y que la economía, el PIB y los beneficios, que es lo único que importa, y necesitamos tanto que se cumpla la ley como generar leyes nuevas y cambios drásticos como en el sistema de régimen agrícola para que esto pueda dar un giro, y la gente que ahora mismo vamos a seguir trabajando en el campo mientras que se pueda transitar hacia otros modelos, si es que llegamos a conseguirlo, pues que trabajemos con derecho, ¿no? Y que se nos reconozca nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por tu testimonio. Voy a pasar a Lian, voy a compartir otra vez pantalla, que tenía también la mini presentación. Si me dais un segundo. Perfecto, mira. Genial, pues seguimos. Lian, te hago esta vez la pregunta a ti. Como inmigrante filipino queer, trans y de género no conforme que vive en la tierra ocupada de Olone y como activista por la justicia climática, feminista, como bien ya ha dicho mi compañera Almudena antes, ¿podrías explicarnos un poco tus visiones, tus propuestas y tus demandas y elementos clave de tu lucha para conseguir la justicia climática? Yes, of course. Give me a second to share my screen. Okay, do people see my screen? I'm not sure. Yes, we It are says able to see your Q2. screen. Okay, perfect. It looks perfect. Great. I'm using my friend's laptop and it's like the first time using it, so it's a little complicated. Okay. So thank you to the organizers for convening such an important space to discuss climate justice and the intersections with gender and queer and transness. I received this invitation from La Asociación and Almudena. You are a blessing. I had worked previously together with Almudena and even Andrea when I used to coordinate the women's major group, a network of thousands of feminist and women's rights organizations advocating around the UN 2030 agenda with the Sustainable Development Goals, or the SDGs. I followed and attended multiple UN fora, from the High-Level Political Forum, HLPF, to the Commission on the Status of Women, the CSW, to the Climate Change Conference of Parties, or the COP, to the UN Environment Assembly, UNEA, to even the COP on desertification and other boring UN meetings. I'll talk a little bit more about these UN meetings later in the second interview or the second round of questions. But again, thank you for this invitation. I'm so ecstatic to be here to share some of my knowledge. I have taken a break in the past year from policy level work to be a full-time care worker for my sick mom. But even though it's been a while, I'm looking forward to our intentional conversation with colleagues from La Asociación, Andrea and Anna, around the subject matter. So my name is Leanne De Leon. I am sending my most militant and warm greetings from Mexico City. I live on occupied Ohlone land, or the Bay Area in California, in the #1 imperialist country in the world, the US. I use they, them pronouns. I immigrated to the belly of the beast from the Philippines at the age of 3 years old due to poverty caused by US imperialism and forced migration. The Philippine government's labor export policy continues to treat people as commodities as their #1 export.
Mía sigue considerando que las personas son simplemente un objeto más con el que negociar e intercambiar, y mi familia es uno de una de los millones de familias que tuvieron que emigrar. Yo he crecido en Estados Unidos como persona que ha dependido de las ayudas del gobierno. He vivido en Estados Unidos como persona con sobrepeso, como persona de color, persona queer. Y no fue hasta más adelante que pude reconocer durante mi formación que había estado viviendo bajo el yugo de la opresión, y que empecé a informarme sobre el feminismo, los estudios de la justicia climática y justicia sexual. Y fue en aquel momento cuando me sentí empoderada para poder utilizar todos mis conocimientos para luchar por un mundo con justicia climática y justicia sexual. Como decía, filipino, filipino, inmigrante, con sobrepeso, etcétera. Y cuando veía las noticias, por ejemplo, en las redes sociales, no me veía siempre identificado. Entonces, quiero aportar con mi identidad no solo a la diversidad, sino también para compartir cuán fundamental es tener este análisis transeccional y asumir un enfoque no solo desde el punto de vista personal, sino también dentro del mundo político, porque si hacemos caer al patriarcado, lograremos contribuir a la justicia sexual y climática. Si se logra el acceso gratuito y seguro al aborto, también es justicia climática, y así podría continuar con otros ejemplos. Critically examined. A lot of my intersectional analysis is rooted in class analysis. It never escapes me that every day is a class warfare on the poor and the oppressed. We are seeing intersectionality popularized by liberals and, sadly, white women whose gender doesn't excuse them from their class privileges that perpetuate violence, or we see it also in the LGBTQ movement, a prioritization of gay marriage while ignoring the deaths of Black and brown trans women, or that queers in Palestine still suffer from occupation while Tel Aviv celebrates Pride. Intersectionality is important when we use it to dismantle systems, not uphold it. With climate justice work, there's still a long way to go, but I remember as a young person in 2006 watching Al Gore's Inconvenient Truth and looking in the audience and seeing mostly white men and women, I thought environmentalism was just a cool alternative thing that college-educated people do for fun. I didn't see people like me in the audience, but it didn't mean we didn't exist, nor that we weren't already doing environmental and climate justice work. But it just wasn't seen or recognized. White cis heteronormativity and patriarchy continue to shut out voices from the marginalized. It continues to invisibilize our work and contributions to the movement. When I looked out in the Al Gore audience and didn't see anyone like me, I meant to say that my people and community, people all over the world that are shades darker or whose gender is not aligned with what the medical industry assigned them, are doing the most important work to save our planet. We are part of environmental and climate justice work, but the issues we work on get labeled into others or are intentionally ignored to recognize the multidimensionality of it. Audre Lorde, a Black queer feminist woman thinker, said, "There is no such thing as a single issue struggle because we do not live single issue lives." Again, I'll read that again. There is no such thing as a single issue struggle because we do not live single issue lives. How ridiculous of me to not see what I or my community do as part of climate and environmental justice work. I never thought that my immigrant mama, who used to collect aluminum cans and plastic bottles to recycle and make a few extra dollars, was environmental justice. She and others in my city, mainly Asian and Latinx older mamas, never got highlighted on the Discovery Channel, nor did environmentalists ever support when tenants in my city, mostly Black and Filipinx, protested against the old Navy base that left pollution in the ground and caused asthma in generations to follow. They were seen as just the poor and angry.
Environmental racism is me growing up in housing projects for the poor in dilapidated buildings and near a train station with smog. Often the poor are housed in areas not suitable for living, like toxic landfills next to oil refineries, or for reservations for Native Americans without access to fresh produce. The list goes on and on. Environmental racism continues to pollute drinking water in Flint, Michigan, and Jackson, Mississippi, cities with majority Black populations. Environmental racism continues to not respond to the needs of Puerto Ricans in the wake of disasters. Environmental racism continues to bomb the Pacific Islands as testing grounds for the West war games and exercises. In 2014, I woke up to horrible news of the murder of Jennifer Laude. I never knew her, but felt an understanding of who she is. She was a Filipina trans woman who lived and worked as a sex worker near the US military base in the Philippines, a city known as Olongapo. One night, she was on a date with Joseph Scott Pemberton, a lance corporal in the United States Marine Corps, who she just met. When he found out she was trans, he dragged her to the bathroom, submerged her into the toilet, drowning Jennifer. Pemberton admitted assaulting Laude and deployed a trans panic defense in his trial in 2015. He was sent to jail, but in 2020, the Philippine president and known misogynist Rodrigo Duterte pardoned Pemberton for early release and full pardon. I bring up this story because it was a grave injustice and continues to fuel my work with trans rights, feminism, and climate justice. I feel a deep anger, and I think about my own life and my other trans sisters and non-binary siblings. US imperialism continues to rampage through our homelands, not just in their rape and killing of girls, women, and trans people, but the big warships damage our reefs that house and incubate so much of the marine life and biodiversity. The rocket and emissions continue to pollute our airs. The bombs displace the indigenous, such as the Lumad in the south. The deforestation and mining are executed by foreign multinational corporations that extract resources from our rich land that never trickles down to the poor and helps develop infrastructure such as schools and hospitals. Instead, the robbing of raw resources continues to profit the rich to be even richer, all while these corporate business are protected by military posts to quell resistance. Finally, the killing of human rights and environmental defenders, workers, women, youth, farmers, indigenous people, queers who have spoken against climate change and imperialism, they continue to be killed and murdered. These systems of oppression, patriarchy, misogyny, transphobia, extractivism, war, and imperialism have really operated together to impact the people. Then President Rodrigo Duterte and the continuation of the dictator's son, who just won the election this year, Bongbong Marcos, as the new Philippine president, continues to appease US imperialism, mining, and privatization of indigenous land, and assaults on women and trans people. Their policies continue to kill people like Jennifer Laude, while globally, these macho fascist leaders kill countless of millions all over the world. Similar to how these evils operated together, so must our movements. Besides demonstrating how our issues are so interconnected, it's also imperative to link arms because we don't have as many resources as the systems of oppression do. We operate within a system of dignity and human rights, a care economy, deep love for the people and the planet. When I take care of my elderly sick mom, I am reminded of the unrecognized care work upheld by so many women and femmes and immigrants. We have to care for one another because capitalism teaches us that people are disposable. If we are to come together and win and save our planet, solidarity is key and so needed more than ever. So I really want to challenge us as movement workers, feminists, and climate change activists. When we come across the opportunity to engage in work that is outside our scope of activism, how do we show up? How do we find connections and build a mass movement? How are our struggles linked beyond the similar oppressors we face? What does a better dignified, feminist, queer, trans, climate just world look like? When there's an eviction happening, how can we show up for tenants who are people that need adequate housing?
When there is a union busting, how can we show up for workers who need income to survive? When there is a deportation, how can we show up for migrants who face violence back home that's been engineered by the West? When there is a stealing of ancestral domains, how can we show up for Indigenous people who care for our collective land? And when there's another report of a murdered trans woman or non-binary comrade, how do we show up and demonstrate that we are tired of the depictions of our deaths? Instead, can you uplift my resistance to show that women and trans people also fight back? In 2016, I remember being part of a delegation that visited Standing Rock, where Native youth and Indigenous people from all over the US came together to stop the construction of an energy pipeline that would damage and disrupt their native lands and would continue to pollute the world. It was such a powerful movement to be part of, as not only did we listen and follow to Indigenous leadership and saw the power of tribes coming together, but we saw solidarity from allies such as the Black Lives Matter and international movements like Indigenous Maori from New Zealand presenting a sacred haka dance. These are movements we need to sustain. We need to move away from moments, but to movements. And it's happening all around us. There's a vibrant unionization movement taking place all over the US. People are fed up with the overturning of Roe versus Wade. Students and post-students are pushing for loan forgiveness, defunding the police. And then internationally, we see much more from Iran's women taking the streets to push for religious freedom, Haitians saying no to Western interventionism, Ukrainian and Russian women calling for peace, Pacific Islanders holding the West accountable to climate destruction, to the New People's Army in the Philippines, waging an armed struggle against corporations that continue to destroy the land and kill environmental defenders. These are all movements that are being waged that are feminist, queer, and trans and are part of the climate justice. Sometimes they don't know it yet, and so we must build deep relationships to create a mass movement. In conclusion, I want to return to the quote from Audre Lorde. In her talk, she was talking about the amazing Black radicals and their movements in the US for civil rights in the 60s. We have something to learn from this history or her story. She said there is no such thing as a single issue struggle because we do not live single issue lives. Our struggles are particular, but we are not alone. We are not perfect, but we are stronger and wiser than the sum of errors. And finally, to close out, true to my movement background, I want to end with a chant and teach you all. So if it's possible, if people can join from being unmuted, you kind of just respond to the call. And so I'll say, what do we want? And you say climate justice. And I'll go, what do we want? Gender justice. And then I say, when do we want it? You say now. And then I say, if we don't get it, shut it down. So if people can join me, and then we'll just repeat that part. Okay. Yes, okay. What do we want? Climate Justice. What do we want? Gender justice. Gender justice. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. Ahora. When do we want it? Now. Ahora. If we don't get it, shut it down. If we don't get it, shut it down. If Nos lo cargamos. Nos lo cargamos. If we don't get it, shut it down. Thank you so much, everyone, and power to the people. Lian, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias por tu profunda, poderosa y inspiradora intervención. Thank you very much, Lian, for your powerful and brave intervention. Sí, estoy seguro que vamos a tener que volver a reescuchar tu intervención porque hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar y hay muchísimas cosas que tenemos que reescuchar, porque la verdad es que ha sido muy profunda. Y bueno, pues eso, ¿no? Un poco el trabajo nos queda ahora a nosotros. Comparto un momento pantalla otra vez, que así le hago la pregunta a Andrea y acabamos esta primera parte. Vale. Andrea, siguiendo un poquito la línea de lo que le hemos preguntado a Lian, un poco en esta línea, para esta primera pregunta nos gustaría que nos expresases un poco, a grandes rasgos, otra vez, ¿cuál es tu visión personal sobre la justicia climática feminista y qué significa también para ti en tu experiencia personal? Muchísimas gracias y de verdad muchísimas gracias a Lian por esa presentación y a Ana. Es súper lindo poder compartir espacio con ustedes
Y gracias por hablar y compartir sus experiencias, porque no siempre es fácil. Y es muy bonito poder conectar con ustedes, y gracias a la asociación por la invitación hoy, a Almudena y a todos y todas que están aquí. Gracias por su tiempo y la oportunidad de también compartir un poquito con ustedes, que ojalá ayude un poco más a ilustrar qué es esto de la justicia climática feminista, qué significa para mí desde mis experiencias y desde mis identidades también interseccionales. Y quería partir por esto de la palabra del feminismo, porque como aquí todas y todos sabemos, o sea, significa mucha cosa diferente para muchas personas diferentes. Y quería empezar para compartir que para mí el feminismo del cual hablamos, especialmente cuando hablamos de la justicia climática feminista, es un feminismo de ruptura. Y de esto estaba hablando un poquito con Leanne, y es algo que resalta mi colega Emilia Reyes de México. Y justo ayer estábamos teniendo una conversación sobre esto, porque si hablamos del feminismo, tiene que ser un feminismo de ruptura. O sea, nuestro feminismo debe de buscar interpelar siempre lo sistémico, lo macro. No es una agenda simplemente, tal como han explicado todos, de representación o de inclusión. Es sobre realmente construir y demostrar que otro mundo es posible, y que hay otros mundos que están pasando a la periferia de este mundo, o sea, de los sistemas dominantes. O sea, siempre han pasado estos sistemas de cuidado, tal como explicaba Leanne. Entonces, para mí lo feminista es un marco, como muchos otros marcos, pero que siempre nos ha brindado un lente por el cual visualizar y analizar las estructuras e instituciones sociales y económicas existentes, y analizar cómo están arraigadas en los sistemas de opresión, y por lo tanto, asimismo, cambiar las relaciones de poder existentes y construir un mundo centrado en el cambio, en cambiar, o sea, esas relaciones de poder, reconocer los derechos humanos, fortalecer protecciones sociales, tal como explicaba Ana. Y al final del día es un mundo, o sea, de una economía no extractiva, de una economía regenerativa, basada en el cuidado y sobre todo la justicia. Entonces, para mí, cuando pienso en justicia climática, o sea, como hemos estado hablando, es como la lucha de todas las luchas. O sea, la lucha por nuestros derechos no vale si no estamos luchando al mismo tiempo por sostener, o sea, la vida al final del día, como también explicó Ana. Entonces, cuando pienso que justicia climática feminista es realmente una cuestión de qué tipo de vida queremos construir. Si estamos hablando de una transición verde, o sea, porque también si hablamos de cambio climático y de acción climática, o sea, se habla mucho de transición verde, pero el hablar de justicia, el hablar de feminismo, te hace preguntar qué significa una transición verde, y te hace cuestionar las soluciones falsas que están viniendo de las corporaciones, te hace cuestionar lo que están diciendo los gobiernos y sus políticas neoliberales, de seguir extrayendo. O sea, porque esta transición no es simplemente de, ok, vamos a acabar con los combustibles fósiles porque están haciendo daño para el medio ambiente y lo vamos a reemplazar nada más con energías renovables. Pero no, o sea, si tú haces eso, nada más se queda completamente el sistema. ¿De dónde van a venir esas energías renovables? Van a seguir extrayendo los minerales del sur global, de nuestros países, o sea, tal como han hecho desde la colonización. Entonces, es un tema de que lo que queremos cambiar es completamente los sistemas bajo los cuales vivimos, y romper, en fin, con el colonialismo. O sea, esto es un momento, pero también, como explica Leanne, son movimientos sociales que están buscando cuestionar, o sea, qué tipo de vida queremos para nosotros y nosotras. Y decir que, o sea, como hemos dicho, la justicia de género va de mano con la climática y todo esto es interrelacionado. Entonces, ahí empiezo un poco a explicar que esto es lo que es para mí la justicia climática feminista. Yo parto, o sea, como mujer lesbiana, migrante del Caribe, como persona joven también,
Para mí mi feminismo siempre ha sido un feminismo decolonial, así fue que empecé, o sea, con todas estas lecturas decoloniales como mujer del Caribe. Es una lucha siempre por la autodeterminación, por la soberanía, el buen vivir, como muchos le dicen, y como explicaba, la sostenibilidad de la vida, o sea, de las personas, pero también del mundo más allá de lo humano. Y también como persona joven es una lucha intergeneracional, porque es una deuda que le debemos a las personas del futuro, o sea, y sí, como explicaba, para mí al centro de todo como mujer caribeña es una lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra estos sistemas que siempre buscan extraer y explotar, y especialmente partiendo desde un entendimiento que la crisis climática es parte de este mundo donde hay crisis múltiples y todas están interrelacionadas, como ya explicó Almudena, ya han explicado todos. Pero hay que ver el colonialismo como algo que dio inicio y también por ende el imperialismo a muchos de estos sistemas extractivos, patriarcales que generan opresión y causaron la crisis climática. Y por ende hay una deuda a nuestros países del sur. Nos han hecho creer que es al revés, o sea, nuestro país está en crisis de deuda pagándole a todo otro país, a acreedores privados, pero es al revés, no tienen que estar pagando a nosotros, a nuestros países. Y nada, con eso les cuento entonces un poco sobre el caso de la República Dominicana, de donde vengo yo. Me mudé aquí a los Estados Unidos a los 18 años, o sea, eso ya hace 6 años. Pero les cuento que para el Caribe realmente el colonialismo, y como en todo lado del mundo, pero especialmente en el Caribe, o sea, el colonialismo no es algo del pasado. Es una realidad diaria, o sea, se siente materialmente todos los días los efectos. Y de hecho todavía existen literalmente muchas colonias y islas sin soberanía en el Caribe, igual que en otras regiones, pero es fácil olvidar, o sea, por ejemplo, muchas personas ahora que están en España, o sea, tal vez uno imagina eso como algo del pasado, pero todavía existen colonias, o sea, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Pero nada, en República Dominicana les empezó por explicar un poco la crisis, o sea, social. El gobierno tiene políticas ultraconservadoras, hay una crisis de derechos humanos, el aborto es completamente ilegal en uno de los pocos países que ni siquiera las 3 causales han pasado. No hay protección para las personas queer, para las personas trans, LGBTI. De hecho, un 30% de las personas queer en la República Dominicana migran. Y es un país, o sea, es un país súper pobre. O sea, imagínate tú que el 30% migre. O sea, y eso es muchas de las razones por las cuales yo migré también. El poder de la Iglesia Católica, o sea, que también es algo del colonialismo, o sea, astronómico el poder de la Iglesia Católica todavía. Por el lado económico, como ya les iba explicando, son muchas políticas neoliberales, tal como le han explicado el caso de las Filipinas, o sea, el imperialismo estadounidense. Tuvimos 2 intervenciones estadounidenses en la República Dominicana, luego también del colonialismo, o sea, es una y otra vez. Entonces, así igual heredamos ese neoliberalismo, ese macho fascism, y tuvimos dictadura. Y ahora lo que nos ha quedado son estas políticas neoliberales y la captura corporativa. En mi país se le dan muchísimos subsidios al sector turístico y hay un enfoque en el turismo como el principal modo de desarrollo. Y esto es problemático por muchas razones que estoy segura que conocen. Y también es importante entender que estas políticas neoliberales siguen siendo impulsadas por condicionalidades de instituciones que prestan dinero, instituciones como el Fondo Monetario Internacional,
el IMF en inglés, que todavía hoy en día impulsa políticas de austeridad para nuestros gobiernos del sur. O sea, esto es una realidad que todos los días se vive en el sur. O sea, la realidad de austeridad, la crisis de deuda externa, la mayoría de la deuda dominicana se le debe a acreedores privados, como en Puerto Rico. O sea, en muchos otros países ese no es el caso, se le debe a instituciones multilaterales, a otros gobiernos, como quiera, es súper injusto, pero el problema con los acreedores privados es que no hay como acuerdo, o sea, ellos no van a poner un moratorio, o sea, si no llega un huracán, tú como quiera le vas a tener que seguir pagando, ¿tú entiendes? O sea que sí, y por ejemplo, en otro país la crisis de la deuda es horrible, es súper, o sea, ya pasó el punto de que se le pone como súper, o sea, súper crisis, porque ha llegado a ser el dinero que debemos es como el 47% de nuestro PIB. O sea que ya se imaginan la cantidad de deuda que tiene mi país. Y esto es dinero que, o sea, se puede estar invirtiendo en servicios públicos esenciales, en adaptarnos al cambio climático como isla, o sea, y es dinero que al final del día puede estar salvando vidas, pero en vez está llenando los bolsillos de acreedores en el norte global, que ya para colmo son ricos, o sea, ya ellos son ricos. Entonces es una continuación completamente este sistema económico de la extracción y la acumulación de la riqueza, o sea, es neocolonialismo. Y por el lado ambiental, todo empeora porque estamos hablando de cambio climático, pero también explico un poco la crisis, o sea, de biodiversidad y de injusticia ambiental en mi país, porque como les explicaba con el tema del turismo, se han privatizado completamente las costas de mi isla. Hay resorts cerrados, todo incluido. Estoy segura que han escuchado muchos aquí de Punta Cana. Y algunos de estos resorts son del tamaño de Manhattan, o sea, son enormes. Y la mayoría tienen dueños, de hecho, españoles o estadounidenses. Y este flujo turístico, o sea, tiene sus efectos ambientales, no solo con el despojo de las comunidades, pero o sea, todo eso del pollution y todos esos temas. Y con la crisis climática tenemos la temporada de huracanes, tenemos sequía, pérdida de biodiversidad y especialmente de los arrecifes coralinos. Y esto no es solo una pérdida económica, pero es una pérdida cultural. Cuando hablamos de cambio climático se hablan de pérdidas y daños, entonces le quería explicar un poco cómo se ve esto en mi isla. Los daños que han hecho los huracanes, los daños que ha hecho el cambio climático y la biodiversidad que ya se ha perdido, es no económica también, o sea, es algo que no se puede reemplazar ya. Y por eso las demandas son tan urgentes para el tema de pérdidas y daños. Y los huracanes van a seguir viniendo y con más fuerza. Entonces, por eso también es urgente el tema de la adaptación. Y nada, por ahora lo dejo ahí, pero voy a entrar, de hecho, un poquito más en las propuestas. Tal como explicaba Almudena, mi ámbito es un poco más trabajo en el tema global, el tema multilateral. Entonces, tenemos una iniciativa ahora mismo. La voy a poner en el chat, solo se lo pude enviar a los panelistas. No sé si las personas aquí pueden acceder al chat, pero básicamente es para explicar que sí, como hemos dicho, la lucha es sobre todos los derechos para todas las personas, la garantía de derechos sexuales y reproductivos, económicos, culturales, sociales, pero más allá de esto, y partiendo desde el feminismo de ruptura, tenemos que prestar atención a la agenda de los movimientos por la justicia económica, porque desde ese punto macroeconómico que vamos a poder, o sea, lograr cambiar el sistema que extrae. Entonces, les explico un poco más cuáles son las demandas del movimiento por la justicia económica feminista, y porque creo que son clave para la justicia climática también.
Primero de todo, la cancelación y la reestructuración de la deuda externa, y ver esto como un tema de justicia, no un tema de solidaridad o de caridad. También, como explicaba, reparaciones materiales, económicas para países del sur global y pueblos indígenas y afrodescendientes especialmente. Y de la mano con esto va el financiamiento climático feminista, que es clave. Hablaré un poco más de esto en la siguiente pregunta, ya que nos aproximamos a la COP que va a pasar ahora en Egipto. Pero la idea es que entendamos que hay soluciones feministas locales de base que ya existen, pero todo el financiamiento climático ahora mismo va hacia soluciones falsas, tecnocráticas y capitalistas que reproducen el problema en vez de romper con o cambiar el sistema. También hay soluciones que se pueden implementar a nivel nacional. O sea, al final del día nuestros países no van a lograr romper con estas crisis sin literalmente las reparaciones que se les deben del norte global. Pero algo que sí se puede hacer a nivel nacional también es crear el espacio fiscal, y esto se puede hacer bajo muchas de las propuestas del movimiento de justicia económica. Por ejemplo, sistemas de impuestos progresivos, impuestos sobre la riqueza para las personas ricas de nuestros países. O sea, siempre han bloqueado eso, las corporaciones siempre han bloqueado eso, pero imagínate cómo se viera mi país sin todos esos subsidios y todas esas cosas que se le dan al sector turístico y a esas compañías. Y nada, por eso decir que es súper importante que la arquitectura global macroeconómica sea más justa y democrática. Y también está, por último, el tema de la justicia material y del consumo. Hay muchas propuestas ahora mismo del movimiento degrowth, de decrecimiento, que están llamando por el decrecimiento de las economías del norte, para que los países del sur puedan vivir y desarrollar, porque es un tema de justicia. O sea, es un tema de que el mundo, o sea, nos quedan 3 años y queda muy poco en este mundo, y tenemos que pensar, sí, desde el punto de vista de responsabilidad histórica. Se me acaba el tiempo, entonces no seguiré, pero les quería compartir otro video en el chat también como recurso, que pienso que es súper bonito. Lo hicimos hace como un año. Mucha juventud feminista explica, imagina y construye cómo se viera este futuro radical feminista. Es un poco largo, por eso no lo comparto, pero lo dejo en el chat para que lo vean en su propio tiempo, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrea, y a todas por vuestras complejas e inspiradoras intervenciones. Aprovecho para recordar que si alguien como yo, que va a tener que revisualizar un par de veces mínimo para quedarse con todo lo que se ha dicho, esto está grabado, creo que ya lo he dicho, pero va a quedar subido en las redes de la asociación. O sea que si necesitáis hacer el mismo trabajo que voy a tener que hacer yo, ahí lo vais a encontrar dentro de poco. Y aprovecho para pasarle el turno a mi compañera Almudena, que creo que va a introducir la segunda ronda de preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Unai. Entonces, vamos viendo el tiempo, pero vamos a entrar ya en la segunda ronda de preguntas. Mantenemos el orden de la primera ronda porque Ana tiene que irse un poquito antes. Entonces, Ana, te habíamos preparado una segunda pregunta que en parte ya has respuesto un poco y nos has dado bastante información y pinceladas durante la primera, pero bueno, sí queríamos como que pudieras profundizar un poco más en cómo afecta la industria del fruto rojo, ¿no? en las condiciones ambientales de Huelva, ambientales y luego también de la vida de las personas, cómo afecta a su propia salud y demás, ¿no? Si podía, entonces, ¿cómo es esta conexión tan evidente entre vuestra lucha, que es una lucha por derechos laborales y es una lucha por justicia económica, pero cómo está vinculada completamente también con la lucha por la justicia climática? Y antes de pasarte la palabra, si yo hacía la reflexión cuando pensaba en vosotras, en jornaleras, en el caso de las mujeres marroquinas que son contratadas en origen en España, ¿no? Para poder realizar estos trabajos en el sur de España, en Huelva. También que puedas explicar
qué tipo de mujeres se contrata, se priorizan, porque ahí yo creo que también queda muy claro cómo interconecta el control sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Para poder mantener este modelo económico, ¿no? Y bueno, te cedo la palabra, tienes entre 10-15 minutos y muchísimas gracias de nuevo. Nada, gracias a ti, Almudena. A ver, la situación que se da aquí en Huelva, ¿no? Que básicamente de lo que yo puedo hablar por lo que conozco en primera persona, ¿no? Es una situación que engloba muchísimas cosas, ¿no? Y son todas cosas que han hablado antes las compañeras, ¿no? Cuando hablaban de antiimperialismo, de colonialismo, feminismo, derechos LGTBI, derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, derechos laborales, migraciones, bueno, que lo engloba todo un poco. Y quizás aquí hay que tener en cuenta, porque claro, nosotras siempre hemos dicho, es que no podemos hablar de derechos laborales dejando a un lado a nuestras compas migrantes. Claro, está claro que era una lucha antirracista. A lo mejor el tema antirracista lo teníamos claro porque es un tema que a todo el mundo le suena, pero otras luchas como más que nos hablaban de interseccionalidad, nosotros no teníamos ni idea lo que era eso. Nosotras hemos ido haciendo nuestra lucha con respecto a las necesidades que hemos ido viendo y fijándonos en cosas que parece que nunca se ha fijado nadie, ¿no? Como hablamos de repartir tablillas para que la gente se entere de cuáles son sus derechos, pero tenemos aquí una sociedad totalmente dormida que no tiene ni idea de por qué les están explotando, de por qué Huelva es una de las provincias con la tasa mayor de cáncer, y aquí estaría guay intentar integrarlo, que también nos hemos enterado ahora que se llama zona de sacrificio, que decíamos, y bueno, ¿y esto qué es lo que es, no? Pues que tenemos a Huelva, tenemos a nuestra provincia, pues como una zona que es como, básicamente como si fuera un vertedero, donde todos los derechos, bueno, donde todo el tema ambiental se pone absolutamente en juego, y también las personas y los derechos de las personas, pues en beneficio de la economía, ¿no? De la economía, pero ¿para quién, no? También hay que tener en cuenta la economía para unos cuantos que están ahí arriba, que al final son los mismos que montan estos resorts en la República Dominicana, y que también pues están en otras partes del mundo jodiendo a otra gente que trabaja en la industria textil y que trabaja en muchos otros lugares, ¿no? Y bueno, Huelva, como decía, es una zona de sacrificio donde en pos del beneficio de unos pocos tenemos, por un lado, el tema del fruto rojo, ¿vale? Que acapara más de 11.000 hectáreas de terreno, pero hay que tener en cuenta también que Huelva tampoco es que sea muy grande, que desde mi pueblo, que está pegando a la provincia de Sevilla, hasta Ayamonte, que limita con Portugal, hay 1 hora de camino. O sea que tampoco es que seamos una provincia muy grande. Y entonces, las 11.000 hectáreas de terreno de monocultivo, además de monocultivo de una fresa que viene de laboratorios de California, que probablemente la mayoría sea transgénica, aunque no te lo nombren como tal y en todas sus páginas web digan que no es transgénica, pero que también se demuestra por la cantidad de pesticidas, herbicidas y de cantidad de productos químicos que se le echan a esta fruta para que resista, para que engorde y demás, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el tema de que esta industria tenemos aquí metida totalmente a Monsanto, que ahora es Bayer, porque se han unido, pero Bayer está en todos los foros que organiza la industria de frutos rojos, ¿no? La patronal está invitado a todos los foros porque ya sabemos que Huelva es un campo de experimentación para Bayer. Monsanto lo viene siendo desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, cada vez grandes multinacionales pues acaparan más terreno y cada vez Bayer va promoviendo sus productos, sus nuevos fertilizantes y demás,
que ahora lo tachan de verde, igual que pasa con la transición verde, tachan a estos productos, pero que sabemos perfectamente que no lo son, ¿no? ¿Y en qué se basa este sistema? Este sistema se basa en la explotación de las personas, en la explotación de nuestro sistema natural y, bueno, dejando a Huelva pues como un auténtico desierto que va a hacer esto el día que se acabe el monocultivo, porque se acabará, porque agua no hay. Y eso es algo que yo creo que es muy simple y muy sencillo, pero que parece que nuestros políticos no están entendiendo. Y bueno, ahí tenemos este problema, ¿no? Por un lado. Luego, por otro lado, claro, aquí dentro también habría que unir cómo estos pesticidas y demás son perjudiciales para las personas que lo comen. A ver, dicen que hay informes que no lo son, que sí, que no, que tal y que cual. Bueno, habría que explicarse por qué hoy en día tenemos tantas enfermedades nuevas, tantas alergias, tantas intolerancias con la comida y por qué estamos enfermando de la manera que estamos enfermando, ¿no? Ahí hay un gran debate de la gran cadena de la agroindustria, del agronegocio, contra pues, la gente que está poniendo eso en duda. Y bueno, siempre intenta decirnos que no hay problema, que esto está todo controlado y demás, pero ya sabemos, como nos han demostrado, que aquí lo que importa es la pasta y yo la verdad me fío poco de lo que digan esta gente, ¿no? Pero a la misma vez que hablamos de la salud de los consumidores con la alimentación que tenemos hoy en día, porque además prácticamente hoy en día no tenemos acceso a la variedad de productos que teníamos antes y es como que se ha ido acaparando todo en monocultivo. Pero a la misma vez que nuestra dieta se ha ido empobreciendo, también empobrecen no, nos joden la salud a las personas que estamos trabajando recogiendo esos alimentos, porque muchas veces incluso acaban fumigándonos a la gente cuando estamos trabajando. O sea, yo he estado trabajando y a mí me han venido por detrás unos hombres con unas mascarillas, que son mis compañeros de trabajo, con los trajes puestos y nosotras sin protección ninguna y te han estado fumigando encima, ¿no? O sea, que estamos hablando de la salud de los consumidores y de la salud de la gente que recoge esa fruta de la que nadie habla, ¿no? Y esto, junto con el agotamiento de los recursos hídricos y demás, y el expolio que nos hacen, el desierto en el que va a acabar siendo Huelva una vez que esto se acabe, la pérdida de biodiversidad, como bien han comentado antes también las compañeras, y bueno, pues al final es como que la misma situación en muchos lugares del mundo, y en el sur y en muchos sures de los nortes también, y al final es como todo es el patrón de la cadena alimentaria, ¿no? De lo que se ha convertido en la cadena alimentaria. Pero aparte de todo esto, tenemos también una industria química en Huelva, donde tenemos una refinería de petróleo que está en el polo químico, que hay una foto muy significativa que vi hace tiempo, no recuerdo ahora mismo dónde, pero se veía el invernadero con las fresas, la mujer recogiendo fresas en un lomo que había fuera del invernadero, la mujer marroquí con su pañuelo y justo detrás el polo químico echando humo. O sea, que es una de las imágenes que mejor engloba lo que significa una zona de sacrificio y de quién al final, de qué cuerpos al final son los perjudicados, incluso perjudicados en temas de salud y en temas de derechos y en temas de absolutamente todo, en pos del beneficio económico de todas estas grandes empresas, ¿no? Y ahora estamos hablando del polo químico, también tenemos a Fertiberia en nuestras rías de Huelva, de ciudad, donde se han vertido pues millones de toneladas de residuos tóxicos de fosfoyeso a nuestras rías, la han hecho totalmente inhabitable, ahí ya no se puede ir para nada, y con la consecuencia de que un estudio que se ha hecho hace poco en una barriada que da justo enfrente de la ría, se le ha hecho un estudio a toda la gente que vive en la vivienda y toda la gente tiene restos de zinc y de cobre, creo que es, de litio en las uñas, ¿vale? De las manos. O sea, es
es como arrasan con absolutamente todo, ¿no? Porque además todo esto convive junto, porque luego nos vamos un poco más al otro lado de la provincia de Huelva y tenemos la minería en la zona de Río Tinto y demás, que bueno, ya hace décadas que creo que fue una de las primeras luchas ambientales que hubo, pues la calidad de vida que tenía la gente, ¿no? Con respecto a la minería, ¿no? Como, bueno, no podían respirar, agotan también los recursos, la vida se hace pues muy complicada en los lugares donde se da la minería, ¿no? Y justo al lado de este lugar minero tenemos el vertedero de Nerva, que es donde nos llegan todos los residuos tóxicos de basura que no quieren en Europa. Y nos llega aquí a Nerva, a nuestro vertedero, ¿no? A la misma vez, en la zona del Andévalo, se han dado permiso para que se cultive 6.000 hectáreas más de cultivo de frutos rojos y que van a beber de un río, que es el río Guadiana, pues donde van en pos del beneficio económico de la provincia. O sea, es como que se utiliza esta zona pues como para explotarla al máximo y a consecuencia de absolutamente todo, de la salud de la gente, de la salud de nuestro medio ambiente y de la salud de la tierra y de absolutamente todo, ¿no? No tenemos acceso a la tierra, no tenemos acceso a una variedad de productos ecológicos y de proximidad, porque aquí lo que se produce se cultiva aquí, pero se manda a países del norte de Europa para que lo coma una gente blanca de clase media alta a costa de nuestro sufrimiento y de nuestra esclavitud moderna del siglo XXI, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener totalmente en cuenta a la hora de poder llevar a cabo una lucha, porque no se puede hacer una cosa sin la otra y tenemos que entender bien qué sistema estamos metidos y qué es lo que tienen hecho con nosotras y con nuestro territorio, ¿no? Ocurre, por ejemplo, como pasa en el campo, que se ve, como decía Almudena, que, por ejemplo, con las compañeras contratadas en origen, es ya como el culmen de todo, ¿no? Las compañeras contratadas en origen y la gente que vive en los asentamientos chabolistas, es como ya lo más rastrero que puede hacer ese sistema, que para mantener todo esto, como la gente de aquí cada vez intenta acceder menos a este tipo de trabajo, como es el trabajo en el campo, por la falta de derechos, por el maltrato, por lo poco que te pagan y demás, pues acaban migrando. Al final, ¿quién viene aquí? Aquí viene gente de otros países que muy probablemente de los países que migran han migrado porque no tienen ya agua para tampoco poder cultivar, para poder vivir allí. O sea, gente a los que ha llegado Monsanto y les ha jodido su propia cosecha, su campesinado, y les han implantado un sistema en los que tienen muy pocos beneficios. Y al final, esos mismos migrantes climáticos, de los que poco se está hablando, acaban viviendo en países del norte, pero en este sur, donde trabajan explotados en condiciones de extrema vulnerabilidad, viviendo en chabolas de palés de madera, de plástico y de cartón, perdón, pues para mandar estos productos al norte de Europa a que se lo coma una persona, como decía antes, blanca y de clase media alta, ¿no? Lo de las compañeras contratadas en origen es una auténtica barbaridad, porque es el mismo gobierno de España el que negocia con el gobierno de Marruecos, con la ANAPE, que es la oficina de empleo de Marruecos, las contrataciones en origen, que este año van a venir 15.000 mujeres de Marruecos, ¿no? Llevan viniendo desde 2007. Y a estas mujeres las escogen de los lugares, de las zonas rurales más pobres que hay en Marruecos. Entonces, una de las características de los requisitos que piden es que sea de zona rural. Que no sepan, no saben leer ni escribir la mayoría. Que tengan hijos a su cargo. Que estén casadas, divorciadas o viudas para que tengan la necesidad de volver y no quedarse aquí en España, porque ellos hablan siempre de una migración ordenada, una migración circular ordenada, que está muy bien. O sea, queremos los migrantes, pero para lo que los necesitamos, para lo que nos hace falta, sin derecho, y cuando no nos interesa, los largamos a su país, ¿no? Y bueno, yo creo que
en que si a nosotras nos ofrecieran estas condiciones para ir a otro país, yo creo que ya todo el mundo habría puesto el grito en el cielo y estaría ardiendo media España. Sin embargo, como son mujeres que vienen de Marruecos, esto se permite y no pasa absolutamente nada. Y aquí vemos, no sé, hay mucha gente que está apoyándonos, pero vemos que incluso como el movimiento feminista se divide por cuestiones como el trabajo sexual o las personas trans, contra las que están machacando constantemente y pues eso, atacando a colectivos como son las personas trans, las mujeres trans, de hecho, que han sacado ahora una nueva campaña de borrado de mujeres, que las mujeres trans nos borran, y sin embargo tenemos aquí a unas compañeras que sufren un sistema totalmente discriminatorio para poder venir aquí. ¿Y quién pone el grito en el cielo con esto? ¿Dónde están los debates y dónde está esa energía que se está empleando contra las compañeras trans y contra las compañeras prostitutas, en vez de estar luchando por un sistema igualitario y por la regularización de las personas migrantes, por ejemplo, ¿no? Y por qué no ocurra esto en este tipo de contrataciones, ¿no? Entonces es como, bueno, no sé, creo que es como la cúspide, ¿no? de todo este sistema y en lo que se basa este sistema, y de cómo encima desde las mismas instituciones y de los mismos gobiernos, los mismos políticos, lo justifican porque hablan siempre de la economía, de que genera mucha riqueza y de que incluso, como dicen las mismas autoridades políticas de aquí de la provincia, que fomentan que la gente se quede aquí en los pueblos y no migre, ¿no? Cuando al contrario lo único que están provocando es que la gente esté aquí con unas condiciones de miseria, con unas condiciones de pobreza, y que como no tienen otro remedio, porque no les queda otra, porque no hay otras alternativas laborales, pues tienen que acabar accediendo a enfermar y a que les exploten, pues porque no queda otra, ¿no? Y porque tienen que comer, ¿no? Entonces, no sé si un poco me he explicado o he respondido a lo que me decía, porque como es todo tan complejo y abarca tanto de una cosa, al final me voy a la otra y no sé si No. responde un Has poco. respondido muy bien, muy bien. Claro. Son respuestas complejas porque son situaciones complejas. Siempre lo decimos, son no todas las crisis entrecruzadas, y eso creo que el territorio de Huelva y el caso de las jornaleras lo ejemplifica muy bien. Y es muy gráfico, es muy entendible, ¿no? Con el caso de jornaleras de Huelva y con el territorio. Entonces, nos has explicado de maravilla, Ana, con mucho arte además, así que te lo agradecemos. Gracias, bonito. Muchas gracias. Y ahora pasamos la palabra a Lian nuevamente. Y bueno, dentro de unos días va a empezar la siguiente conferencia de las partes, la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático. Empieza, si no me equivoco, el día 6 de noviembre y dura hasta el 18, 2 semanas. Y este año se celebra en Egipto. Es por lo tanto una COP africana también, y eso es algo importante. Y bueno, nuestra compañera Lian, como antes explicaba, Lian ha participado en diferentes COPs, en la de Madrid, en anteriores, en el Foro Político de la Agenda 2030, en UNEA. Y entonces, bueno, de toda tu experiencia, Lian, si podrías explicarnos un poco sobre la historia de la COP, cuáles son sus carencias, también que nos expliques un poco, por favor, los movimientos populares, las campañas que han llevado a cabo, los trabajos de advocacy en la COP, pero poniendo especial énfasis en lo que han hecho los movimientos feministas y queer. Muchísimas gracias y te paso la palabra, Lian. Great. Thank you so much, Almudena. Give me a second while I share my screen again and figure out if it's gonna fit. Okay, great. I think that should be okay. So yeah, like Almudena had mentioned, I have attended COP starting in 2015 with the big one in Paris. And then I stopped maybe in 2019. And so since then, of course, like COVID, it had to halt. And then when it resumed, I just followed, and it's
and was kind of active virtually. So I'm just gonna give a little kind of intro to COP because I realized that the audience that we might have might never attended COP and might not know the full details and the circus around it, but I know that folks kind of have an idea of what it is. And then after that, I think Andrea will present more kind of details around our advocacy of the feminist groups at COP. And so I want to first say thank you to Tetet Nara Laron. She's a comrade from the Philippines. She works for Rosa Luxemburg Foundation, and she prepared a lot of these slides. Like I mentioned, I'm on vacation in Mexico City, so I didn't have time to prepare slides. And so you might see some of these slides as like not as coherent as the first presentation I gave, but essentially I hope to capture a lot of the important features that Tetet presented. And so as Almudena had mentioned, the COP is around the corner. And so as we all know, the world is burning, the world is on fire. As my colleague Anna has shared, multinational corporations like Monsanto are really horrible. They're like fucking up the world. It's really, really difficult to think of a future in this climate crisis that we're living in. According to the German Watch report, more than 500,000 people have died as a direct result of more than 11,500 extreme weather events just in this past year. And losses amount to around 3.47 trillion US dollars between 1998 and 2017. The Internal Displacement Monitoring Center report accounts 17.2 million new displacements for 2018 alone due to weather-related disasters. And given that the pandemic that we're still living this is going to continue to exploit the public health situation for climate migrants who usually flee to evacuation centers or to other places of safety. So in 2020, it was the hottest year on record, effectively tying in 2016, which was the previous record. Overall, the Earth's average temperature has risen more than 2 degrees Fahrenheit since the 1880s. So what is the science telling us? The science is telling us that climate crisis continued unabated with the joint highest global temperatures on record, alarming heat on record, wildfires in the Arctic, and a recorded 29 tropical storms in the Atlantic. During 2020, despite having 7% fall in the fossil fuel burning due to the coronavirus lockdown, heat trapping carbon dioxide continued to build up in the atmosphere, also setting a new record. The average surface temperature across the planet in 2020 was 1.25 Celsius higher than the pre-industrial period of 1850 to 1900, dangerously close to the 1.5 degree Celsius target by the world's nations to avoid the worst impacts. And so I know we know all of this, but just to sum it up a little, what are the impacts of climate crisis to gender? Obviously, women and girls make up of 6 out of 10 of poorest people worldwide. Women own just 2% of world's land resources. 66% of illiterate adults nationwide are women. Women earn less than men for work of equal value. Women bear the brunt of unpaid care and domestic work, patriarchal cultural norms that render women and femmes more vulnerable to the climate crisis. As Anna had mentioned, labor is very gendered, and so a lot of the climate crisis is impacting the labor shortages, particularly for women and femmes and gender non-conforming people to access the ability to work. And so I'm gonna just jump into what is the climate negotiations. I really love this picture in the front because this is like, I forgot who he was, but he was like so happy that he like jumped from the crowd to the top. And then to juxtapose the picture of the bottom, these are youth activists who took the COP25 sign in protest because I'll mention later why people continue to protest.
So what is the COP? What is the Conference of Parties, the Climate Negotiations? How did it all start, right? So in 1992, there was the Rio Earth Summit when the idea of environment and development came together. So as mentioned earlier, Almudena and I, Andrea, we used to do organizing around the Sustainable Development Goals. So the Millennium Development Goals, the goals before that, came out of the Rio Summit as well. So after this Rio Summit, all the countries came together and said, oh, we need to do better to protect the world, to think about development, to think about environment, all of these good, obviously, things that we want. Particularly after the Rio Summit, these are the 3 environmental frameworks that came out of it. So there's the United Nations Framework Convention on Climate Change, which works on the COP that we've been talking about, the United Nations Convention to Combat Desertification, and the Convention on Biological Diversity. So the UNFCCC is what it's abbreviated, is one of the 3 treaties agreed on at the Rio Summit. So the convention usually means a treaty, which means it's legally binding for countries who agreed to it. And then the parties are the countries on how they get to decide on how it's implemented. Sorry, this is like really boring. I know it's a lot of technical knowledge, but I think it's really important. So the UNFCCC, this is their objective: stabilization of atmospheric concentration of greenhouse gases, and then obviously trying to do it within a time frame. So hopefully Pues before efecto invernadero a niveles que impidan la interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático. No se entra mucho en los detalles, es solamente una orientación para que los gobiernos negocien y decidan cómo adaptarse al cambio climático. Estos son los principios que la CCC de Naciones Unidas tiene que poner en práctica. Y bueno, el primero de ellos es responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas. Las siglas en inglés son CBDRRC, y esto reconoce que los países industrializados como Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá y Japón son los países que más han contribuido al cambio climático y, por tanto, son los que tienen también más recursos para ajustar, para corregir los impactos negativos del cambio climático. Por otro lado, los países en desarrollo son los más vulnerables y los menos responsables. Los países de África, del Caribe, los países de Latinoamérica, los estados-nación, las islas, los estados insulares. El segundo principio es el de no hacer daño. Así que incluso si no se tiene certeza científica total, muchos todavía nos estamos preguntando qué significa esto de no hacer daño. Pero básicamente el cambio climático en cualquier caso debería tratar de minimizarse. Y por último tenemos la relación coste y efectividad, y el último punto era el del desarrollo sostenible. Esos eran los principios. Aquí tenemos la realidad. Todas las partes son estados soberanos y ningún país les puede decir lo que tienen que hacer, al menos en principio. Las partes se dedican 2 semanas a tomar decisiones por consenso. Resulta bastante problemático cuando casi todo el mundo quiere algo, pero en cambio Estados Unidos o Australia o algún país europeo no lo quiere y bloquea totalmente las negociaciones. Esto lo hemos visto pasar muchísimas veces. En la segunda semana vemos que hay negociaciones a toda prisa y las posiciones nacionales se consolidan y antes el problema con las negociaciones climáticas es que a veces se da un paso hacia adelante y 3 hacia atrás. Los países negocian partiendo de sus intereses nacionales y no necesariamente teniendo en cuenta la paz mundial o la protección de la tierra. Y por desgracia, los países tampoco tienen en cuenta las diferencias
En cuanto a la riqueza, los países ricos siguen avasallando a los pobres. Estos son los principios, como hemos visto antes, pero la realidad es que no se suelen seguir en la práctica. He mencionado algunas de las cosas principales aquí recogidas de aspectos históricos importantes en la historia de la COP. Ya hace 26 años que se celebran estas conferencias de las partes. La de 2015 fue la donde se alcanzó el Acuerdo de París. Un acuerdo, bueno, se dio una lucha importante entre los países del norte y del sur. Y la idea era, aquí fue donde se estableció este objetivo de una meta de aumento de temperatura que no superase 1,5 grados centígrados, el garantizar la transferencia financiera y tecnológica entre los países, garantizar que se reconoce que la pérdida y los daños son un pilar separado aparte de la adaptación, en fin. Esto era lo que querían los países en desarrollo. Lo que querían Estados Unidos y los países aliados era todo lo contrario, debilitar las disposiciones y sus obligaciones. Por supuesto, todos querían que sí, por supuesto, queremos proteger la tierra, pero no queremos tener ninguna obligación. Querían redefinir el convenio, definir distinciones entre las obligaciones de los países desarrollados y los países en desarrollo, como por ejemplo que Alemania contribuya tanto dinero a la lucha climática como Fiji, cosa que es totalmente absurda, porque el PIB de Alemania es 5 veces mayor que el de Fiji, por decir algo. Así que, por supuesto, Estados Unidos, siendo un país imperialista, nunca quiere verse obligado a nada. Así que el Acuerdo de París, ¿qué diríamos? ¿Un vaso medio lleno, medio vacío o qué sería? Bueno, no logró proporcionar acciones que cumplan este camino hacia un aumento inferior a los 2 grados centígrados. Las emisiones, hay una brecha en cuanto a las ambiciones, en cuanto a las emisiones. Los países desarrollados siguieron insistiendo que había que trabajar por la mitigación y se pasó de la responsabilidad corporativa a todos somos responsables. Por supuesto, esto es absurdo. En Filipinas, como tenemos tantos bosques que son terreno conservado y protegido, los bosques absorben una gran cantidad del carbono que producimos, así que somos prácticamente neutrales en nuestras emisiones, mientras que Australia, que es muy contaminante, tiene mucha industrialización y pocos bosques, pues sigue siendo un gran contribuyente a la carbonización. Así que en lugar de quiénes son los países históricamente responsables de la situación en la que estamos, ahora la responsabilidad se ha repartido entre todos, cosa que no es justa. Y bueno, aquí tenemos los puntos principales en la pantalla, algunos de los puntos más destacados del Acuerdo de París. Otro aspecto importante es el del Plan de Acción de Género. Teniendo en cuenta los efectos del cambio climático sobre el género, nos parece muy importante hablar de género. Y se ha adoptado un nuevo plan de acción para el género de 5 años en la COP25 y es como la continuación de un acuerdo anterior. Se va mejorando poco a poco y lo que pasa con estos planes que se desarrollan en la COP y que se acuerdan es que lleva tanto tiempo llevarlos a la práctica. Hay un periodo como de educación y luego hay otro periodo una vez que ya se alcanza un acuerdo para que se lleven las cosas a la práctica. Y durante todo este tiempo la situación ha empeorado. Así que hay que volver a trazar planes nuevos que tengan en cuenta este empeoramiento de la situación. Así que, aunque nos gusta mucho este nuevo plan de acción para el género, que es más progresivo, habrá que ver qué pasa una vez que se ponga en práctica. Se adaptó de manera unánime, tiene en cuenta la transición de género y tiene en cuenta los desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas, por ejemplo. Y otra cosa muy importante es lo de
las pérdidas y los daños. No hay una definición estándar de pérdidas y daños. Es más bien todo aquello que se puede evitar si se ponen en práctica medidas de mitigación y de adaptación. Pero esto sigue sin ser una realidad porque se carece de los recursos necesarios. La realidad de este concepto de pérdida y daños es que es una cuestión de justicia, básicamente, porque impacta a los países en desarrollo. Los países en desarrollo son los que menos han contribuido al cambio climático y, sin embargo, sufren desproporcionadamente sus consecuencias. Y voy a saltarme gran parte de esto porque es toda información bastante técnica e histórica. Aquí están los riesgos principales y las oportunidades principales. En cuanto a la COP en Egipto, básicamente el norte global no quiere financiar nada, así que se podría perder mucho en las luchas para financiar estos esquemas de pérdidas y daños. Y no sabemos si va a ser una lucha del sur global o si al final el norte global se va a salir con las suyas. En cuanto a las oportunidades, hay perfiles políticos muy elevados que están a favor de poner las pérdidas y los daños en el centro de la conversación. Hay países ricos que están actuando muy a la defensiva, países del sur global que están aliándose. Y bueno, volviendo a echar la vista atrás, ¿a dónde nos ha llevado la diplomacia climática? Yo ahora estoy en Ciudad de México y básicamente puedo decir que nos ha llevado a una negación de los problemas del clima, a borrar la distinción y las responsabilidades entre países ricos y pobres, a obstruccionismo y a falsas soluciones. Hay personas que cuestionan la ciencia. Como digo, hay obstruccionismo, sobre todo por parte de Estados Unidos. Ponen palos en las ruedas constantemente y, por desgracia, hay soluciones falsas. Es decir, todo aquello que te permite, por ejemplo, comprar créditos para seguir emitiendo carbono en lugar de proteger las selvas, la selva amazónica, protegerla. Todo esto son soluciones falsas que los activistas, incluidos los feministas en la COP, van a seguir combatiendo. Eso es todo. Cedo la palabra a Andrea o Almudena. Gracias. Gracias, Lian. Tenía algún problema técnico. Sí, muchísimas gracias. Vamos a pasar la palabra rápidamente a Andrea porque nos queda poco tiempo y para que ella pueda realizar su presentación. Así que gracias de nuevo, Lian, y paso la palabra a Andrea para que nos hable también. Ella ha participado también en las diferentes COPs, así como en otros espacios de Naciones Unidas de negociación por los temas de justicia climática. Como decía anteriormente, ella pertenece al Women and Gender Constituency, que es la plataforma feminista internacional que hace incidencia política en la COP y en otros espacios por la justicia climática, y que nos explique un poco cómo ven la COP en la siguiente COP, cuáles son sus demandas, sus estrategias, que nos puedas hacer un poco de resumen de todo lo que vais a hacer allí como Women and Gender Constituency y otras plataformas en las que tú participas. Gracias, Andrea. Gracias, Almudena, y trataré de ser rápida y respetuosa del tiempo de todo el mundo. Y gracias, Lian. Esa presentación, yo sé que es difícil hablar de tu espacio multilaterales, pero la presentación estuvo buenísima y creo que ayuda mucho a entender fundamentalmente cuáles son los problemas de tu espacio. Entonces, de ahí parto yo a compartirles un poco más sobre el activismo feminista en este espacio y específicamente sobre el Women and Gender Constituency. Es un colectivo de mujeres y género, el colectivo feminista que es observador oficial
de estos procesos de la ONU de cambio climático. Les voy a compartir el enlace en el chat. Y pues nada, o sea, como expliqué, es uno de los 9 grupos de partes interesadas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, o sea, tenemos ese backing de como observador oficial en este proceso. Fue establecido el colectivo en el 2019 y ahora consta de como 34 organizaciones de la sociedad civil, ambientales y feministas también, que están trabajando para garantizar que la voz de las mujeres, las feministas y sus derechos estén integrados en todos los procesos y resultados de este marco de cambio climático de la ONU, para un futuro sostenible y justo, para que la igualdad de género y los derechos de las mujeres ocupen un lugar central en todos los debates en curso. También tenemos una red más amplia de incidencia, de advocacy, con como 600 integrantes, o sea que si entran al sitio web ahí también pueden ver cómo unirse a esa red, porque enviamos a cada rato correos sobre qué está pasando, y especialmente antes de la COP puede ser un espacio como de orientación hacia este espacio, hasta hacia esta conferencia, o sea que les brinde como un análisis feminista, más del que puedo hacer yo en estos pocos minutos, porque solo he ido a la COP una vez, o sea, esta va a ser mi segunda COP, o sea que realmente soy muy nueva también a todos estos procesos, pero ojalá pueda brindarles algo en el poco tiempo de lo que he aprendido. Entonces, ¿qué hacemos? El Women and Gender Constituency. Por supuesto, hacemos ruido, mucho ruido, organizamos acciones, marchas y protestas. Esto fue el año pasado en Glasgow, en el Reino Unido, donde fue la COP26, que estaba lloviendo el día entero y fue el día de acción de la COP, que siempre se hace, y se hizo la marcha más grande que ha habido la ciudad de Glasgow, de hecho, y nosotros organizamos el bloque feminista de la marcha. También hacemos campañas digitales, pero también con los medios tradicionales y con cosas físicas. El último COP, todos los días teníamos una máscara de un color diferente representando una demanda diferente que decía justicia climática feminista, es la que ven en la pantalla, y logramos que negociadores clave se la pongan la máscara. Entonces es como una manera súper clara de dejar el mensaje ahí, o sea, en tu cara, literal. Esta foto también es del año pasado. Nos reunimos también con gobiernos y delegaciones, especialmente las que mencionaba Leanne, de países del G77, países de pequeñas islas insulares. Esto es con el gobierno dominicano. Yo y mi colega Gina pudimos reunirnos con su foco de género. Cada delegación debería, o sea, es una de nuestras demandas, que asignen a una persona que sea el punto focal nacional de género para el cambio climático. Entonces, esa es ella y otra colega de la delegación dominicana. También podemos, como somos observador oficial del proceso, podemos hacer intervenciones, no en todos los espacios, obviamente, porque muchas de las negociaciones, como explicaba Leanne, ocurren atrás de puertas cerradas, pero por suerte, como sí tenemos, somos uno de los 9 observadores oficiales, podemos hacer intervenciones. También todas las mañanas en la COP, desde siempre, hemos tenido un espacio para hacer estrategia, para organizar nuestra incidencia colectiva, y nada, pues para hablar de qué pasó el día anterior. Hay colegas que están ahí siguiendo mucha parte diferente de las negociaciones, hay colegas que están organizando acciones, o sea que es un espacio de
solidaridad feminista en un lugar que es súper, o sea, colonial y súper difícil de seguir y que al final del día, o sea, no quieren que estemos ahí. Entonces, es muy lindo tener este momento todas las mañanas de conectarnos. El año pasado tuvimos no solo estas sesiones todas las mañanas en persona, pero también tuvimos al mediodía en la hora del Reino Unido, tuvimos también reuniones virtuales. Todavía no se sabe muy bien cuál va a ser la modalidad de este año, pero si les interesa, asegúrense de suscribirse a la lista de correos vía el sitio web que envié en el chat. Y nada, obviamente también publicamos muchísimos informes y ponemos nuestras demandas. Y este año, tal como dijo Almudena, después de 6 años, las negociaciones climáticas ahora ya están de vuelta al continente africano y el 12 de octubre más de 150 activistas africanas que representan a diversas organizaciones que defienden la justicia climática y de género en todo el continente lanzaron una serie de demandas colectivas de acción y rendición de cuentas sobre el cambio climático. Y este colectivo es apoyado también por el Women and Gender Constituency. Entonces realmente, y dejé las demandas en el chat, realmente estas demandas son clave porque hay que seguir el liderazgo de nuestras colegas en el continente y las pueden encontrar en ese sitio web. También el Women and Gender Constituency va a realizar unas demandas que parten de estas. Creo que la semana que viene, pero todavía estamos como terminando de escribirlas y definirlas. Entonces también pueden seguir viendo el sitio web y ojalá la semana antes de la COP tendremos también esas demandas. Pero sí, les invito. Ok, 2 minutos. Okay. Nada, entonces resalto estos también informes temáticos sobre pérdidas y daños, soluciones falsas, el artículo 6, que es el de mecanismos de mercado, uno sobre migración, océanos y también uno que tal vez les interese mucho, que es el de derechos sexuales y reproductivos. También lo pueden encontrar en el sitio web. También algo súper importante es este recurso que les brinda el Women and Gender Constituency, que es un programa para las soluciones climáticas justas en cuanto al género. Entonces, básicamente tenemos donantes y repartimos ese dinero hacia realmente las soluciones locales que ya sabemos que existen. Entonces, una manera de resaltar también que ya estas soluciones feministas existen, solo que no se le están dando dinero y en vez se está invirtiendo en las soluciones falsas que mencionaba Leanne. Entonces compartí en el chat ahí también una base de datos que enseña todas las soluciones a las cuales se le han dado premios, son 150. Si les interesa aprender más qué está pasando en el mundo, qué están haciendo las activistas, las organizaciones de base para solucionar el cambio climático o para abordar esta crisis de manera local. Y por último, será súper rápido, creo que me queda como 1 minuto, aquí les dejo algunas de las prioridades y demandas para la COP26. Yo me enfoco un poco más por el lado de justicia económica, por el lado de financiamiento climático. Como dijo Leanne, las pérdidas y los daños son clave. Y en relación al género también estamos pidiendo que se mejore la recopilación y el análisis de datos desglosados por género en torno a las pérdidas y daños, incluso dando prioridad a los esfuerzos colectivos para mapear los impactos desproporcionados y las necesidades relacionadas a la crisis climática. Porque sabemos que por el patriarcado las mujeres obviamente se ven más afectadas por los desastres y son menos contadas en las pérdidas y los daños, porque, por ejemplo, cuando hablamos de la economía del cuidado, o sea, eso ni siquiera se cuenta. Entonces es muy difícil saber en cuanto a la justicia de género qué se está perdiendo y todo eso.
También es clave entregar el financiamiento climático, o sea, es lo que va a cambiar materialmente las condiciones de nuestros países en el sur y de las personas más afectadas y más marginadas. Y bueno, con el tiempo pudiera hablar de esto muchísimo, pero básicamente queremos acceso directo, especialmente a organizaciones de base, organizaciones feministas, porque la mayoría del financiamiento climático va, o sea, a esquemas súper grandes de mitigación y ni siquiera se da a la adaptación. Yo creo que solo un 20% del financiamiento climático va hacia la adaptación, o sea que va a estos esquemas como de bosques que estaba explicando Leanne, que son como soluciones falsas de plantamos árboles y sí, así se mitiga el cambio climático, pero no, o sea, lo que estamos diciendo, no, eso no nos ayuda, nos estamos hundiendo, hay sequía, nos estamos muriendo, no hay comida, entonces esas no son las soluciones, y todo este dinero está yendo a los sitios incorrectos. Y también para colmo no es suficiente, o sea, se puso una meta de 100.000 millones que ni siquiera se ha cumplido y lo que se entiende, o sea, desde la perspectiva de la justicia económica y las personas que conocen el lado económico un poco más, o sea, se ríen porque dicen, esos son, o sea, boronas, eso no es nada, o sea, 100.000 millones de dólares no es nada, lo que se necesita realmente para abordar la crisis climática, o sea, uno ni se imagina lo que es. Entonces, también la mayoría, el 70% del financiamiento climático se da en forma de loans en vez de subvenciones, o sea, de mecanismos que generan más deuda. O sea, tú estás aceptando financiamiento climático, pero te está generando más deuda. Entonces, una demanda clave es que ahora mismo se está negociando, se está discutiendo, y esto va a ser un tema súper clave en la COP27, una meta nueva, colectiva, cuantificada del financiamiento climático. Entonces se va a establecer no estos 100.000 millones que ni siquiera se han cumplido, pero se está tratando de establecer una meta nueva. Y como sabemos, y explicó Leanne, es una discusión súper política, pero estamos pidiendo que sea basada en la evidencia de lo que necesitan los países del sur, lo que necesitan las personas más marginadas, que sea un financiamiento feminista, transformador en contra del género y nada, y que tome en cuenta todos estos principios de la justicia climática y que todo esto también, una demanda clave es que va de mano con pedir el establecimiento de un mecanismo de renegociación de la deuda soberana bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que pueda ayudar a los estados a reestructurar o cancelar sus deudas de manera equitativa con todos los acreedores, o sea, eso es decir, también los acreedores privados, y que también, por ejemplo, se suspendan pagos de deuda automáticamente, que haya un moratorio en casos de crisis climática y ambiental. Pero nada, ahí trato de resumir un poco, espero que no haya sido muy rápido. Muchísimas gracias, Andrea, y lo siento porque el tiempo se nos ha echado encima y te hemos forzado a que vayas más rápido ahora, pero muchísimas gracias, ha sido muy pedagógico e invito a todo el mundo, a quien esté interesada, a que se unan a Women and Gender Constituency y puedan conocer con más profundidad vuestro trabajo y, bueno, y que pasen a formar parte como miembros del Women and Gender Constituency. Se nos ha ido el tiempo, ha habido un momento que lo teníamos muy controlado, pero no sé qué ha pasado, que se nos ha ido. Entonces hemos llegado al final del webinario. No tenemos tiempo para preguntas, para poder interactuar, pero no queremos irnos sin agradecer a Leanne, a Andrea y a Ana, pues todo su conocimiento, todo su tiempo, sus cuidados también hacia la asociación por el hecho de querer estar aquí, vuestras estrategias, vuestra generosidad y bueno, y en definitiva por todas las luchas que lleváis a cabo desde hace tanto tiempo y que son tan importantes. Y también, aparte de daros gracias infinitas al equipo de traductoras que llevan con nosotras traduciéndonos desde las 4 de la tarde. Así que muchísimas gracias, un fantástico trabajo y nada más, bueno, Una y yo felices de haber podido ya realizar este primer webinario, seguirán 2 más y esperamos que haya sido del interés para todos. Unai, cierras tú la última palabra, compañero. Ya está, nada más.
Muchísimas gracias a todos por participar y nada, eso mismo digo, que lo encontraréis grabado, que ya lo he dicho 3 veces, pero lo vuelvo a decir, lo subiremos al YouTube de la asociación durante la próxima semana. Y ya está, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bye. Bye.